Bienvenidos a la primera clase de funciones lineal y afín para el nivel segundo medio del Liceo de Aplicación. Hoy reconoceremos e identificaremos una función lineal de un afín, evaluaremos una función y determinaremos el dominio recorrido de una función. Para comenzar a trabajar con funciones, debemos comprender que simplemente es una relación entre dos cantidades. Por ejemplo, la cantidad de fruta que se va a comprar y su precio, la profundidad del agua y cuánto se demora en llegar a la costa una ola, que a cada computador le corresponde una única dirección IP, el costo de una carrera de taxi, que depende de cuántos kilómetros se avanzará, o la cantidad de personas infectadas por coronavirus en un determinado tiempo. Entonces, matemáticamente hablando, ¿qué es una función? Una función es una relación entre un conjunto dado X y otro conjunto de elementos Y, de forma que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento f de x del conjunto de salida. Podemos considerar que una función es como una máquina que transforma números. En esta máquina se ingresa un valor x, esta máquina la transforma para luego entregar un nuevo valor. Por ejemplo, consideremos la función 3x más 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el número que yo ingrese a la máquina se multiplicará por 3 y se sumará 4. ¿Qué pasaría si damos los siguientes valores de entrada? Ingresemos el valor 5. 5 lo multiplicamos por 3, nos da 15, y más 4 nos da 19. Este valor entonces es el que corresponde al valor de ingreso 5. Si ingresamos el valor menos 2, al multiplicarlo por 3 nos da menos 6 y al sumarle 4 nos da menos 2. Este valor entonces es la imagen del valor menos 2. Si ingresamos el valor 0, al multiplicarlo por 3 nos da 0, más 4 nos da 4. Entonces 4 pasa a ser la imagen de la preimagen 0. Y como podemos ingresar cualquier tipo de números, vamos a ingresar el valor 1/3. 1/3 lo ingresamos, lo multiplicamos por 3 y nos da como resultado 5. Lo que acabamos de hacer es evaluar una función. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos el mecanismo de trabajo de esta función, podemos determinar las imágenes o valores de salida de cada preimagen que ingresa o valores de entrada. Por ejemplo, si tomamos la función x al cuadrado menos 3, su mecanismo de trabajo entonces es que al número que ingresa lo multiplicaremos por sí mismo 2 veces y le restamos 3. Así, f de 2 significa que ingresa el número 2. Este número se multiplica por sí mismo, que es 4, y le restamos 3, dando como resultado 1. f de 5 significa que el 5 ingresa a la máquina, 5 al cuadrado 25, menos 3 da 22. ¿Qué pasa si ingresamos un número negativo? Menos 1. Al ingresar quedaría menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, y se le restan 3, por lo tanto da el resultado menos 2. Si ingresamos el valor 0, f de 0, nos entrega como resultado menos 3. Pero también se pueden ingresar otro tipo de valores, valores no numéricos. Por ejemplo, f de a.
En este caso, como no podemos calcular nada, queda la expresión a al cuadrado menos 3. Ahora es tu turno. Si la función dada es g de x igual a 4x menos 1, calcula g de 5, g de menos 3, g de 1/2, g de menos 7/4 y g de b. Resuélvelas en tu cuaderno y al final de la clase te doy los resultados. Si consideras ahora las funciones anteriores f de x, x al cuadrado menos 3 y g de x, 4x menos 1, calcula cada una de estas operatorias. Al final del video están tus resultados. Ahora estamos en condiciones de conocer un poco más sobre la función. El dominio y el recorrido. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. En nuestra máquina, los valores que ingresan. Y el recorrido, o también llamado imagen o codominio, es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente. En nuestra máquina, los valores que salen. Siguiendo con la analogía de la máquina, si consideramos la función cantidad de manzanas que se compran con el precio que pagarás al comprarlas, el conjunto dominio serían la cantidad de manzanas, mientras que el conjunto del recorrido sería el costo de estas manzanas. Analicemos las siguientes funciones para encontrar el dominio y el recorrido de cada una de ellas. En la primera función no hay ningún tipo de restricción, es decir, el valor que yo ingrese para x seguirá funcionando la máquina sin problema y devolviéndome valores reales. Pero en la segunda función, 1 partido en x, no puedo ingresar el valor 0. La máquina se descompone, pues 1 partido en 0 no es un número real. En la tercera función, raíz cuadrada de x, no puedo ingresar valores negativos. Entonces, el dominio está dado por los números reales positivos o el 0. Y por último, la última función, x al cuadrado, nos indica que podemos ingresar cualquier número real, sin ningún tipo de restricción. ¿Qué sucederá ahora con el recorrido? O sea, los valores de salida de estas máquinas. Al ingresar números reales, en la primera función, siempre nos devolverá números reales. No hay ningún tipo de restricción. En la segunda, cuando nos vayamos acercando al valor 0, los resultados se irán acercando cada vez más a 0, pero tampoco lo tocarán. Por lo tanto, su dominio es igual al su recorrido, es igual al dominio, o sea, los reales menos el 0. En la tercera función, al ingresar los valores positivos y el 0 en la máquina, los resultados serán siempre reales positivos o 0. Y por último, la función x al cuadrado, no importa el valor que yo ingrese, los valores de salida siempre serán positivos o 0. Es decir, el recorrido de la primera función son todos los reales, de la segunda, los reales menos el 0, y en la tercera y cuarta, los reales positivos unión el 0. Función lineal. La función lineal es aquella función que relaciona dos magnitudes directamente proporcionales, x, y. Su ecuación tiene la forma y igual mx o bien f de x igual mx. Recordemos que y f de x son lo mismo. ¿Qué es lo que importa aquí? Que hay un número que multiplica la x. El factor m, este valor que multiplica, es la constante de proporcionalidad y recibe el nombre de pendiente porque indica la inclinación de la recta. La principal característica de la función lineal es que siempre pasa por el origen del sistema cartesiano. Gráficamente, una función lineal es una línea recta que pasa por el punto 0,0, el origen
del plano cartesiano. M indicará la pendiente o la inclinación de dicha recta. Una función afín es una función que tiene una característica distinta. Sus magnitudes ya no son proporcionales, pero es una traslación de la función lineal. Su forma es y igual mx más n o f de x igual mx más n. La función afín también se representa mediante una línea recta, con la diferencia de que ha sido trasladada verticalmente hacia arriba o hacia abajo con respecto al origen del plano cartesiano. Visualicemos la gráfica. Esa misma línea mx que teníamos inicialmente se le ha sumado un valor real, n, una ordenada. Por lo tanto, esta línea simplemente se mueve hacia arriba o hacia abajo desde el origen. La cantidad de unidades que indica ese valor n. Para determinar si las funciones son lineales o afín, no necesitamos graficar. Es cuestión de conocer la forma de esta función. Por ejemplo, si tenemos todas estas funciones, determinar si son o no lineal o afín es cuestión de revisar si se le está sumando o restando alguna constante. ¿Qué es una constante? El número que no está siendo multiplicado por x. Entonces tenemos las 4 primeras que son afín y la última de esta columna también afín, mientras que las otras 3 son lineales. Ahora entonces lo prometido es deuda. Ahí están las soluciones a sus primeros ejercicios. Nos vemos en una siguiente oportunidad.